Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema del jubileo, el tema de la esperanza. Ahora, vamos a empezar esta meditación donde decía el Papa Francisco como la esperanza no defrauda, como escribe San Pablo en la carta a los Romanos del capítulo 5. En el signo de la esperanza, el apóstol Pablo infunde valor en la comunidad cristiana de Roma, una comunidad que no tenía esperanza. La esperanza es también el mensaje central del jubileo, que según la antigua tradición, el Papa anuncia cada 25 años. En el corazón de cada persona hay esperanza como deseo y expectativa de un bien, incluso sin saber qué traerá el mañana. La imprevisibilidad del futuro, sin embargo, a veces suscita sentimientos contrastantes, confianza y miedo, de la serenidad a la desesperación, de la certeza a la duda. A menudo nos encontramos con personas desanimadas que miran el futuro con pesimismo, como si nada pudiera ofrecerle felicidad. Es una enfermedad del alma. Que el jubileo, a veces pedimos, ¿no?, la cura y la sanación de nuestro espíritu y nuestra alma. Hay muchas enfermedades de nuestra alma. Y a menudo nos encontramos con personas desanimadas, como ha dicho, que miran al futuro con pesimismo. Que el jubileo sea para todos una oportunidad para reavivar la esperanza. Y la palabra de Dios nos ayuda a encontrar las razones de esto. Dejémonos guiar por lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma. La esperanza non defrauda o non confunde, spes non confundit. Y Medjugorje es un lugar de esperanza por el mundo. Claro, es un lugar de esperanza por el mundo porque claramente pensando a los segredos, y la Virgen ha dicho, me acuerdo una vez, nunca, nunca de quitar la esperanza en los corazones de las personas. Cuando hablamos, porque Medjugorje no es una secta, es importante, ¿por qué? Porque a veces escuchamos personas que sacan, quitan la esperanza del corazón humano, ¿verdad? E sembran tristezza, cioè falta di speranza. Nunca, nunca en Medjugorje hemos recibido un mensaje donde la Virgen quitó o sacó la esperanza del corazón humano y ha dicho muy claramente no quitar nunca la esperanza del corazón. Jesucristo, nuestro único Señor, el mismo ayer, hoy y por los siglos, como está escrito en la carta a los hebreos, siempre viniendo e intercediendo por nosotros el Espíritu Santo ante Dios Padre, es Él que viene en el día y la hora que solo Dios conoce. Esta meditación hace un camino, ¿no? Una parte del Antiguo Testamento y después la actualización del Nuevo Testamento. Para hablar de la esperanza, o más bien de la virtud de la esperanza es una virtud, ¿lo sabéis? La esperanza es una virtud. Y es una virtud teologal, claramente, ¿no? Entonces, debemos conectar con este acontecimiento futuro precisamente porque esta es nuestra fe. Fe y esperanza. Celebramos un año jubilar. Esperamos siempre solo aquel día que Él nos traerá como vida eterna, como reino de Dios, en la transfiguración de este mundo en un cielo nuevo y una nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21.
Celebrar el año jubilar que estamos celebrando, como veremos mejor durante la meditación, es acoger un tiempo fuerte, casi un tiempo de ejercicio espiritual, en el sentido de comprometernos más intensamente todos juntos en acoger la misericordia del Señor. Medjugorje, lugar de esperanza, Medjugorje, lugar de misericordia por el mundo. Confesionario del mundo, esperanza del mundo, porque la Virgen habló del mundo nuevo, de la paz y del tiempo de la primavera. Entonces, un lugar que infunde esperanza en el corazón humano. Juan Pablo II escribía en el tercio milenio adveniente, decía que la finalidad del jubileo es fortalecer, renovar y reforzar la fe y por tanto la vida cristiana, que es el único testimonio verdadero de Cristo, como escribe la carta. Más bien, debemos hacernos disponibles a una intensa experiencia de gracia y de esperanza. Dos coordenadas tenemos: memoria y tiempo. Celebramos el jubileo para recordar el nacimiento de Jesús, la venida de Dios entre nosotros hace 2000 años, el acontecimiento del Verbo hecho carne, porque sabemos que el olvido se cierra sobre nosotros, especialmente en esta época sin memoria, en la que aparecen nuevas generaciones que los sociólogos definen como generaciones sin memoria. El cancelar la cultura. En inglés, usted escuchó hablar de la cancel culture. Es una ideología muy fuerte. Cancelar es muy fuerte en Europa. Cancel culture. Cancelar la cultura, la tradición, la historia del cristianismo. El primer ingrediente, diría, para celebrar bien el jubileo, desde el punto de vista espiritual, es recordar el acontecimiento de la encarnación para saborear interiormente que Dios nos salva en la historia, en nuestra historia. Eso me encanta mucho también como franciscano, ¿no? La importancia de la historia. También por Agostino, cioè la historia. La salvación está aquí y ahora, cuando estamos llamados a experimentar una nueva amistad, una nueva alianza con Dios. Vivir el jubileo significa, por tanto, creer que el tiempo y la historia son el lugar teológico de la salvación. Dios me salva en la historia. Dios me salva en mi historia. ¿Entiendes qué quiero decir? La historia, la mia vida, es el lugar teológico de la salvación, donde yo recibo hoy, en este momento, hic et nunc, aquí y ahora, la salvación. En la historia, no afuera de la historia. Dice, padre, ma es normal. No, no, todas las sectas están afuera de la historia, no están dentro de la historia, no cambia la historia. Los cristianos quieren, con la gracia de Dios, cambiar la historia, mejorar la historia. Y aquí es un lugar teológico mucho más profundo. En la cultura actual se ha hecho difícil transmitir la fe. El problema hoy es la transmisión de la fe. Es como hay, ¿cómo puedo decir? Un blackout, ¿no? Un apagón, para la transmisión de la fe. Por la falta de memoria, pero además el jubileo puede ser una ocasión para recordar las maravillas realizadas por Dios en nosotros, para recordar a Jesucristo, hombre, Dios, muerto y resucitado, para recordar su venida final
para juzgar a vivos y muertos, instaurar definitivamente el reino de Dios. La Virgen ha dicho, queridos hijos, la vuestra vida es un camino hacia la eternidad. Esta es la perspectiva cristiana, un camino hacia la eternidad. Recordar juntos es una manera para ser iglesia, en la conciencia de haber sido amados y perdonados por Dios. Por eso el jubileo no es un acontecimiento mundano, sino sobre todo un acontecimiento bíblico evangélico. El jubileo necesita de la fe. Entonces, ¿cómo es importante en el jubileo renovar la fe y la esperanza? Ya estamos hablando de dos virtudes teologales que hemos recibido por el bautismo, ya la fe y la esperanza. El mensaje de las Escrituras sobre el jubileo. Sean santos, está escrito en el libro del Levítico, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Este mandato de Dios expresa la vocación a la santidad del pueblo de Israel. Es la invitación, queridos hermanos y hermanas, a asumir los rasgos de Dios. Ser santo significa literalmente ser distinto de los demás hombres no creyentes, ser capaz de escapar de la lógica mundana que nos permite ser libres y ver las realidades invisibles y por tanto adherir y experimentar al Dios vivo. Santificación del tiempo. Interesante esto. ¿Cómo puedo santificar el tiempo, mi vida? Hay un fundamento bíblico cuando se habla de la santificación del tiempo. ¿Dónde está este fundamento? ¿Dónde? El Eclesiástico, pero hay un libro. El libro del Génesis. Primer nivel. En el pueblo de Israel, la santificación está marcada por el tiempo. El tiempo es el lugar en el que el hombre experimenta la alianza y amistad con Dios. El Antiguo Testamento pide ante todo santificar el tiempo, declarando que Dios en la creación, al concluir la obra de los 6 días, santificó el séptimo día, el sábado, con el descanso. La santificación del tiempo es un acto inaugurado al inicio de la creación por Dios mismo. Génesis capítulo 2. Por esta razón, la santificación del tiempo es parte de los 10 mandamientos. Claro, ¿no? Santificar las fiestas. Y es la condición en la que el hombre puede comenzar la obra de su propia santificación. Insertar un día distinto en el tiempo significa insertar la morada de Dios en el tiempo. Significa también ser conscientes de que el tiempo tiene una finalidad que le da Dios, que toda la creación en su vivir contiene en sí la promesa de plenitud, de salvación total. Me acuerdo de un mensaje de la Virgen donde ella ha dicho, ustedes están construyendo un mundo sin Dios que es el creador. Ha dicho en un mensaje. El hombre de hoy quiere construir un mundo sin Dios. El séptimo año sabático, segundo nivel. Además de este primer nivel que se refiere al significado del tiempo como lugar teológico donde Dios se manifiesta y salva, este lugar teológico, el séptimo día tenía también un segundo nivel, el del año sabático, es decir, el séptimo año. En el libro del Éxodo, capítulo 21, se pide que en el séptimo año todo israelita esclavizado recupere su libertad. En el capítulo 23
se pide dejar la tierra sin cultivar en el 7º año, no trabajarla para que haya descanso para ella y para los hombres, para los animales y para toda criatura. El 7º año es considerado como el año de la liberación de los esclavos y como un sabbat muy largo, tiempo de descanso, un año para vivir en descanso después de 6 años dedicados a la labor de la tierra. Esta costumbre del descanso agrícola adquirió un sentido solidario durante el año sabático. Los indigentes, los pobres encontraban algo que comer al poder entrar en los campos y consumir los frutos que crecían espontáneamente en ese año. Era un año de gracia, un año de salvación para los pobres. Más adelante en el Deuteronomio se pedirá que el año sabático sea vivido también como año de remisión de las deudas, por tanto, año de liberación de todas las deudas contraídas. La deuda podía ser en dinero o podía implicar un rendimiento de trabajo. Al cumplirse el 7º año, sonó para todos la hora de la liberación. El año sabático se convierte así en un antídoto contra la explotación por deudas, permitiendo así que una deuda no pudiera vincular a una persona para siempre. Era un principio de libertad y solidaridad fraterna. Leemos en el libro del Deuteronomio: no habrá entre ustedes ningún necesitado, también porque el pobre y el deudor eran considerados un signo de infidelidad de los creyentes a la ley del Señor. ¿Entiendes qué dice? Está diciendo un signo de injusticia que contradice la lógica de comunión y de igualdad querida por Dios. Debemos decir que este principio es muy fuerte en el estilo de vida de las primeras comunidades cristianas nacidas a partir de Pentecostés. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana es descrita como una multitud en la que, como está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no existía, nadie era, ¿se acuerda? Necesitado. Y la característica era la comunión y la unidad, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque todos los bienes eran distribuidos a cada uno según su necesidad. El libro de los Hechos del Apóstol, capítulo 4. Pero también la legislación posterior al exilio del libro del Levítico, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, surge una relectura del año sabático en clave de fe. Hay una expresión elocuente en el libro del Levítico, en el capítulo 25. El sábado de la tierra misma os alimentará. Es decir, si ponéis vuestra fe en Dios a través de la observancia del año sabático, este acto de fe os nutrirá, será el alimento para vosotros. Es fuerte, ¿no? Como una llamada de Dios a la fe. Como Dios llama al pueblo de Israel a la fe. El año jubilar, tercer nivel. Junto a la legislación del año sabático del 7º año, como hemos visto en Levítico, está la única fuente respecto al año jubilar. Quizás este sea un intento de hacer más incisiva y efectiva la legislación sobre el año sabático. Es conveniente que leamos esta fuente completa. Estamos hablando del libro del Deuteronomio, el Levítico. Contará 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. Estas 7 semanas de años harán un periodo de 49 años.
El día 10 del mes séptimo tocarás la trompeta. Así empezaba el jubileo. El jubileo era la trompeta, ¿no? Jubileo significa la trompeta que se empezaba el jubileo. En el día de la expiación tocaréis la trompeta por toda la tierra, santificaréis el año 50 y propagaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Será un júbilo para ustedes. ¿Usted se imagina? Los esclavos, ¿Se imagina? Que era el año jubilar, personas oprimidas, personas esclavizadas. ¿Qué año, no? Cada uno de vosotros regresará a su propiedad y a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembrarás, ni segarás el producto del campo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas que no hayan sido podadas, porque es un jubileo y os será santo. Sin embargo, podréis comer los productos que den los campos. En este contexto, finalmente, la palabra jubileo aparece casi como sinónimo de liberación, liberación de los pueblos, liberación de la tierra, liberación de todo vínculo opresor. Podemos intuir bien que el jubileo quiere ser un memorial del éxodo. Ese es un pasaje un poquito difícil. Ustedes saben, el éxodo. ¿Qué habla el éxodo? ¿Y qué acontece en el éxodo? La liberación del pueblo de Israel, ¿no? Un éxodo. Sería salida, ¿no? La traducción. Una práctica pascual, año del paso de la esclavitud a la libertad, de la servidumbre alienante al servicio de Dios, año de las remisiones. El jubileo establece pues el principio del no para siempre. El esclavo judío no será esclavo para siempre, sino solo hasta el jubileo. La tierra no se puede vender para siempre, porque pertenece a Dios. Israel no es su dueño, sino que la posee como inquilino y extranjero. Porque la nuestra patria está en el cielo, ¿entiendes? Pero esta dinámica de liberación y de remisión que el jubileo realiza se pone de relieve de manera particular por su ubicación en el contexto del día de la absolución. Este se llama, puede ser que usted escuchó, Yom Kippur, el día de la remisión de los pecados. Era el día de la remisión de los pecados, el día del Yom Kippur. También aquí, como en la esclavitud, ser deudor, ser pecador, no es una condición permanente. El pecado no tiene la última palabra en la vida del hombre y de la mujer, sino la misericordia de Dios. Dios es capaz de perdonar y remitir los pecados y por tanto de devolver un futuro de esperanza a quien son esclavos de su pasado pecaminoso. Ahora usted entiende cómo estamos entrando en el Nuevo Testamento, ¿no? Este pasaje, como ahora usted entiende bien cómo vamos a entrar, cómo el camino bíblico nos acompaña. En todo caso, esos textos sobre el jubileo muestran la voluntad de Dios para la vida de su pueblo y declaran cuál es la condición ideal de fidelidad y santidad de los creyentes. Si los creyentes viven en esta lógica del jubileo, entonces serán santos como Dios es santo. Qué conocimiento, ¿no? Que tenía el pueblo de Israel, ¿no? De la experiencia que hizo con Dios, ¿no? Qué conocimiento vivo, ¿no? Qué fe viva que tenía, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Y que tiene todavía hoy, ¿no? El jubileo y por tanto
actualización y renovación dinámica de liberación y de remisión. Es memorial del primado de Dios que se manifestó a Israel como liberador, habiendo elegido a su pueblo con la liberación de la tierra de la esclavitud. Hacia, claro, la tierra prometida, la remisión de los pecados. Hemos visto cómo la legislación relativa al jubileo está estrechamente relacionada con la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación de los pecados. El año jubilar se sitúa, pues, en el horizonte de la conversión, de retorno a Dios. La Virgen usa, cuando habla de conversión, la palabra hebrea su, no metanoia. Metanoia es una palabra griega que usted sabe muy bien que significa cambio de mentalidad. La Virgen no utiliza esta palabra, utiliza la palabra hebraica que es su, que significa exactamente retornar a Dios en los mensajes. No utiliza la palabra esta. El año jubilar se sitúa pues en el horizonte de la conversión. El jubileo es por tanto el año en el que proclamamos y experimentamos la misericordia y el amor de Dios que perdona y borra todo pecado. Medjugorje. Este año, Roma, Medjugorje, todas las iglesias de ustedes, ¿no? En México, ¿no? Que tienen la indulgencia plenaria. Este es el año jubilar, ¿no? Para el profeta Isaías, el año jubilar se convierte en el año de gracia del Señor. Capítulo 61. Cuidado ahora. ¿Cómo sabemos esta profecía? Fue asumida íntegramente por Jesús en la sinagoga de Nazaret para anunciar el cumplimiento de su persona e el inicio de su ministerio público. Lucas capítulo 4. ¿Usted se acuerda? Jesús en la sinagoga, ¿no? ¿Alguien quiere leer este versículo, capítulo 4 de San Lucas? Sí, buscando. Creo que el capítulo 4 de San Lucas. Es muy importante porque Jesús, como sabemos, habla del profeta Isaías, capítulo 61, donde el profeta Isaías habla del año de gracia y de misericordia del Señor. Sí. Gracias. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. Lucas 4. ¿Es capítulo 4? 21. 21. Ah, perdón. 21. Capítulo 4, versículo 21. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaron maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían: pensad que es el hijo de José. Okay, gracias. Jesús ha dicho: se cumple esta palabra. Jesús recibió de Dios la misión de traer la salvación y la liberación a los hombres. Su venida abre el año de gracia del Señor. Jesús, al inicio de su ministerio, según Lucas, expresa su misión utilizando el registro jubilar.
En el hoy de Jesús está presente la voluntad de Dios, expresada en la legislación del año jubilar. El año de gracia del que habla este texto es el último, el definitivo válido una vez por todas. Es el tiempo que va desde la venida del Hijo de Dios en la humanidad hasta su venida gloriosa al final de la historia. Y Jesús mismo es el acontecimiento de la liberación, de la remisión de los pecados, de la misericordia, de la justicia, de la libertad. El jubileo es en realidad el tiempo de la Iglesia, el tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Jesús. Podríamos decir esto: Jesús es nuestro jubileo. Jesús es nuestro jubileo. No hay otro hombre bajo el cielo donde está escrito que podemos ser salvados. Ya no hay inicios de meses salvíficos, ni otras recurrencias cíclicas. El jubileo es hoy, un hoy, en el que Dios nos habla, en el que Dios hace alianza con nosotros, especialmente en la Eucaristía, en la máxima expresión de la alianza, la Eucaristía. Me alegro mucho que muchos de ustedes me estaban hablando de la adoración perpetua, de abrir nuevas adoraciones perpetuas en Guadalajara, Capilla, creo también en otros lugares. La alianza máxima, siempre fidel, está en la Eucaristía y nunca falla, nunca viene menos. Centro de la vida cristiana y de la misión de la Iglesia es la Eucaristía. No hay vida cristiana sin la Eucaristía. No hay iglesia sin la Eucaristía. Porque no hay el Espíritu Santo que hace la Eucaristía. En la que se derrama el Espíritu Santo haciéndonos cuerpo de Cristo para Dios Padre. Somos cuerpo de Cristo, lo ha dicho claramente el Papa León XIV domingo pasado, fue muy claro sobre esto, fue muy claro. Somos cuerpo de Cristo, esta es la Iglesia, unidos en un solo espíritu, hijos del Padre, redimidos por Jesús el Redentor. Somos, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro es honorado, todo el cuerpo es honrado. Sin embargo, esta celebración, querida por el sucesor de Pedro, a partir del 1300, es una celebración legítima, el jubileo. Es una celebración posible y debe ser una ocasión, un momento fuerte para la conversión de los cristianos, un esfuerzo renovado para volver al Señor. Aquí como Medjugorje es una invitación de la Virgen para todos nosotros. Como nosotros, los hombres, no somos capaces de estar siempre vigilantes, siempre atentos al don del Señor y seguir al Señor Jesús. Normalmente necesitamos tiempos fuertes como la Cuaresma, como el retiro en la escuela de María en Medjugorje. Es un tiempo fuerte para nosotros, un tiempo de gracia y de conversión, donde la Virgen, muy interesante, ahora ha dicho que miró a cada uno de nosotros. Puede ser que, como diciendo, os acompaño en todos los 8 días, puede ser que usted estará acá, yo os acompaño. Yo sé que ustedes están acá para hacer este retiro y presentar muchas intenciones.
María e Isabel, mujeres de esperanza. Estamos terminando 5 minutos. María e Isabel, mujeres de esperanza, paciencia y esperanza. Es justo, porque la mayoría en la iglesia son mujeres. Entonces, es justo hablar. Aquí no sé, la mayoría son mujeres, ¿no? María e Isabel. ¿Por qué? Porque creer significa sentir la presencia de Dios dentro de nosotros en nuestra existencia. No hay esperanza sin esperanza. Cioè, celebrar el misterio de la Navidad es esto, acoger al Señor que quiere vivir en nosotros. María es en efecto la imagen de la mujer nueva que se sitúa dentro de la lógica del amor de Dios. La escena de la visitación, representada en el tiempo de Adviento, nos ayuda a entrar en el misterio cristiano del tiempo. Dios vendrá a visitarnos para nuestra salvación. María es la imagen de la primera redención del Señor, que fue redimida por los méritos de Jesucristo, es inmaculada, aquella que acoge y dona la humanidad al Señor. Terminando, si queremos experimentar la esperanza como virtud capaz de contemplar evangélicamente el misterio de nuestra vida y de lo que deseamos, debemos, como María e Isabel, decir sí a Dios, como se decía hoy subiendo la colina. Decidir sí a Dios es el único modo de vivir la virtud de la esperanza, non come un abito superficiale, efímero, sino como la certeza de mi historia. Dios la ha iluminado con su encarnación y la ha convertido con su Pascua en una historia de salvación, una historia en la que sugiere un desarrollo, un crecimiento en la vida eterna y la resurrección futura, que abre el corazón a la esperanza. La esperanza, unida a la fe y a la caridad, forma el tríptico de las virtudes teologales, que expresan la esencia de la vida cristiana, como está escrito en la primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. En su dinamismo inseparable, la esperanza es lo que, por decirlo así, a partir de la orientación indica la dirección y la finalidad de la existencia del creyente. Como ha dicho también la Virgen, vuestra vida, querido hijos, es un camino hacia la eternidad, donde Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es claramente la resurrección. La esperanza non defrauda. Concludendo, el apóstol Pablo nos hace entender que la esperanza tiene un fundamento muy concreto. Esperamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo recibido. En Medjugorje tenemos desde 40, casi 44 años, la madre de la Iglesia y la esposa del Espíritu Santo, que nos ayuda por un crecimiento en la fe en su Hijo Jesucristo, en la esperanza. Los cristianos esperan que la vida eterna, que Jesús pueda regresar en la gloria, e la caridad, che è un frutto dello Spirito Santo e nos ayuda en este camino de crecimiento a través, por ejemplo, de la fe, a través de la oración, de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, la esperanza, también la Eucaristía, la adoración eucarística y la caridad, acogiendo el don del Espíritu Santo en nosotros, estamos caminando hacia el Pentecostés, ¿no? Estamos en el tiempo de la Pascua. Entonces, Medjugorje, podemos decir, terminando esta meditación, que de verdad es un lugar pascual. Así sea. Amén.